En esta oportunidad me toca exponer el tema masificación del gas natural en la región del Cusco, alcances del contrato de masificación del uso del gas natural. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo en estos 4 meses el gobierno regional del Cusco en esta nueva gestión? Siguiente, por favor. En principio quiero explicarles por qué en el Perú hay gas. Observan este mapa de América del Sur. Hace 15 millones de años, señores, América del Sur se veía de esta forma. Si ustedes observan, existía un mar denominado el Mar de Penas, donde se alojaron millones y millones y millones de microorganismos, que después de 15 millones de años dejaron las reservas importantes que tiene este importante continente. La zona de Venezuela. Venezuela tiene 147 trillones de pies cúbicos en reservas probadas de gas natural. 147. Perú tiene, según Netherland, Sewell y Gamma Klein, dos consultoras certificadoras internacionales importantes, alrededor de 11.2 y según Gamma Klein, alrededor de 8.8 en 2 lotes, el lote 88 y el lote 56. Para certificar los lotes hay que entender que se tiene que tener una infraestructura de transporte. En otras palabras, se debe valorizar y monetizar las reservas. Que existe una tubería que se denomina gasoducto y producto que transportan esas reservas desde los centros de producción hasta los centros de consumo, donde existan consumidores. Recién ahí se puede decir cuánto de gas tenemos. Obviamente en Bolivia, obviamente en la zona de Tarija y en Argentina. Siguiente, por favor. Según Netherland, Sewell, una empresa consultora certificadora internacional de gas natural, en el año 2010 fueron contratados por el Ministerio de Energía y Minas, y ellos indicaban, en el lote 88 hasta el lote 56 existen aproximadamente 11.2 trillones de pies cúbicos en reservas. 11.2. Siguiente. Un par de años antes, en el año 2009, el consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, contrató a la empresa certificadora mundial Gardner Klein. Y Gardner Klein dijo en esa oportunidad que sumados los lotes 88 más 56, existen aproximadamente 8.8 trillones de pies cúbicos en reserva. En el año 2010, cuando le preguntan al consorcio Camisea, el ministerio dice que hay 11.2. ¿Ustedes creen en esa estimación? Ellos dijeron, nosotros el año 2009 hemos contratado a Gardner Klein como ente privado. Nosotros obviamente vamos a jugar y manejar nuestras cifras. Para Camisea, 8.8. Para el Estado peruano, 11.2. Siguiente, por favor. Este es el esquema general del gas natural de Camisea. Actualmente en producción en el lote 88 y 56. De esas distintas pequeñas estructuras, de esos pequeños gasoductos, se transporta el gas natural asociado, lo que significa que se transporta el gas natural seco junto con los líquidos del gas natural. Llega a una planta de separación criogénica denominada en las Malvinas, a 200 metros sobre el nivel del mar, donde se fraccionan estos elementos y salen 2 tuberías. Si ustedes observan, la tubería negra es el gasoducto. El gasoducto transporta el gas natural seco, que es el metano y el etano. Sirve para la producción de energía eléctrica, para la petroquímica, para el gas natural vehicular, para el gas natural comprimido, para la exportación del gas natural liquefactado, para las casitas. La otra tubería, la tubería verde, se denomina poliducto. ¿Poliducto por qué? Porque transporta los líquidos del gas natural que son propano-butano. Al mezclarlos estos en aproximadamente 60% versus 40%, se obtienen 3 cosas. El GLP, el gas licuado de petróleo, que debería llamarse los líquidos del gas propano, la nafta petroquímica, que es una supergasolina muy cara, dulce, y el diésel 2 sin azufre. El gas natural no tiene azufre, por eso no es gran contaminante. Esta tubería roja sale en la zona de Chiquitilca, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, y llega hasta la Pampa Melchorita, división entre Chincha y Cañete, donde ahí se encuentra la planta de exportación de gas natural liquefactado. En otras palabras, el gas natural seco, que es el metano y el etano, llega a temperatura de ambiente a un lugar, a una gran planta, donde lo enfrían a menos 163 grados centígrados y se reduce su volumen en 600 veces. ¿Para qué? Para transportar enormes distancias, más de miles de kilómetros. El poliducto llega hasta la zona de Pista, en la playa Lobería, donde existe una planta de fraccionamiento. La planta de fraccionamiento que pertenece a Pluspetrol. Lo más importante, lo que sostiene el proyecto de inversión son los líquidos del gas natural. Aproximadamente el 70% de los costos de los ingresos por venta del gas natural seco y líquidos pertenece a la venta del gas licuado de petróleo, la nafta petroquímica y el diésel. La mayoría de estos combustibles se exportan.
Siguiente, por favor. Esta tubería verde es una tubería telescópica que pertenece al gasoducto. En la zona de selva, 32 pulgadas. En la zona de sierra, 24 pulgadas. Y en la zona de costa, 18 pulgadas. Por eso se denomina forma telescópica. Este es el poliducto, 14 y 10 pulgadas. Actualmente, el Perú, nuestros 30 millones de peruanos con todas nuestras industrias, consume o transporta 1.200 millones de pies cúbicos por día y el sistema está completamente saturado. El poliducto me puede transportar 90.000 barriles de petróleo líquidos. Un barril tiene 42 galones. Siguiente. Este es el volumen transportado del gas natural seco, de los 1.200 millones de pies cúbicos por día que se transportan. 620, la sombra de color verde, pertenece a la exportación. Se exporta el 55% de la máxima capacidad que se transporta por el tubo que pertenece a la empresa transportadora de gas natural. Las generadoras eléctricas, la sombra azul, representan alrededor de 2.500 megavatios de potencia eléctrica instalada. La central hidroeléctrica de Machu Picchu, primera etapa, tiene una potencia instalada de 90 megavatios, pero efectivamente solo opera 86 megavatios. En otras palabras, necesitamos más de 300 centrales hidroeléctricas de Machu Picchu para satisfacer esa demanda. Calidad con tu gas son los distribuidores en Lima y en Ica, y los industriales son las industrias que antes utilizaban el petróleo, que antes utilizaban el carbón, pero como en el año 2006-2007 empieza la crisis petrolera y el barril de petróleo llega a su pico histórico $145, se empiezan a cambiar porque el gas es barato. ¿Y por qué es barato? Porque la empresa Shell, que descubrió lo que ahora se denomina los lotes 88 y 56, gastó $500 millones, no firmaron el contrato de explotación, no se pusieron de acuerdo con el Estado peruano, ellos se fueron. Entonces, Consorcio Camisea, liderados por Petróleo, ganan una licitación. Quisiera contarles esa historia. En el año 2000 hubieron dos postores. Total, que es una empresa francesa petrolera, en ese momento era la cuarta petrolera a nivel mundial. Y el Consorcio Camisea, liderado por Plus Petróleo, que integran 6 empresas aproximadamente. Apertura de sobres, ganaba el que otorga mayor cantidad de regalías. Total, 35% sobre la venta. Consorcio Camisea, 37.24. En otras palabras, de cada $100 que yo venda de gas natural, Camisea da $37.24 y Total iba a dar solo 35. Es por eso que ganó el Consorcio Camisea. ¿Cuánto consume de potencia eléctrica nuestro país? Según el COES, que es el Comité de Operación Económico del Sistema Eléctrico Integrado Nacional, la máxima demanda registrada en el mes de abril ha sido de 5.630 megavatios. 5.630 megavatios. Si ustedes observan, la participación del gas, porque nos encontramos todavía en época de lluvias, representó el 45%. Y las centrales hidroeléctricas, la central de Martao, Restitución, Sangabán, Machu Picchu, etc., representaron el 50%. En centrales eléctricas a carbón, solo tenemos 110 megavatios. Se ubican en el departamento de Moquegua, en la zona de Hilo. Diesel no aportó nada porque estamos en época de lluvias, y recibió los 37 megavatios. Y pequeños renovables, 130. ¿Cuánto consumen estos 2.500 megavatios de centrales térmicas a gas que principalmente se encuentran en la zona de Pisco, en Chilca y en Ventanilla y en el Callao? Consumen solo 300 millones de pies cúbicos por día. O sea, 2.500 megavatios no consumen nada. Se necesita lamentablemente exportar 620, que es el doble de eso, para recién saturar el tubo. ¿Y por qué se necesita exportar? Porque como este es un negocio privado, el artículo 60 de la Constitución indica que el Estado cumple un rol subsidiario en la economía, es decir, solo puede participar en actividades económicas que al privado no le importe. Por eso los gobiernos regionales nos dedicamos a la electrificación rural, a hacer pequeñas postas médicas, a hacer pequeñas carreteras, infraestructura vial. No podemos hacer nosotros negocios, no podemos crear puertos, no podemos crear petroquímica, etc. Tenemos ese aliciente. ¿Y a qué precio se vende? A $1.50 el millón de BTU. Siguiente, por favor. Esta es la exportación. La exportación del gas de Camisea, a través de una planta de liquefacción en la zona de Pampa Chorita, me exporta 620 millones de pies cúbicos por día. En un contrato de 18 años,
620 millones de pies cúbicos por día por 365 días del año por 18 años, me sale 4.2 trillones de pies cúbicos. Y ahí va la pregunta que ustedes deberían saber. Si el lote 56 tiene alrededor de 2, yo voy a exportar 4.2, ¿de dónde saco los 2.2? Es por eso que en el gobierno del presidente Toledo hipotecaron, entre comillas, 2.5 trillones de pies cúbicos de gas del lote 88. ¿Para qué? Para que la empresa que invirtió 3.800 millones de dólares para construir esa planta de liquefacción, hacer su contrato con México, con la Comisión Federal de Electricidad, para que ellos puedan despachar energía a sus centrales eléctricas y puedan abastecer esa demanda, la única forma era hacerla para hacerla rentable. Ellos se prestaban a los bancos, financiaban su proyecto y lo hacían rentable. ¿Cuál es la carta de compromiso existente? La carta de compromiso existente, según el gerente general del Pluspetrol, en la zona de Camisea hace un par de años, dijo: el consorcio de Camisea se compromete a sustituir, sea en reservas o sea económicamente, esta carta de garantía de los 2.5 TCFs del 88 para no tocar ni una sola molécula del 88, y esperamos que en los próximos años se evalúe esto. La semana pasada estaba en Lima, yo estoy haciendo seguimiento como director regional de Energía y Minas. ¿Por qué no se firma la adenda de ese contrato? El problema es el siguiente: el consorcio de Camisea está formado por 6 empresas: Hanwha, Sonatrach, SK Korea, etc. Esas 6 empresas hablan 6 idiomas distintos, porque pertenecen a 6 países distintos. Esos 6 países distintos, esos empresarios han solicitado préstamos a diferentes bancas internacionales. Puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, diferentes financieras. Recién están modificando las cartas fianzas y se espera que este año ya se firme por fin ese contrato, donde diga que efectivamente no se va a tocar una sola molécula del 88, que el 56 cubra los 4 puntos que se va a exportar y todos felices. Siguiente, por favor. ¿Cuántos barcos metaneros se han exportado hasta la fecha? Según Perú Petro, se han exportado 209 barcos. ¿Qué cantidad en trillones de pies cúbicos por día? 0.7. ¿Recuerdan? Tenemos 8.8 según Camisea. Se ha exportado 0.7. Tendríamos 8.1. ¿Pero cuánto ha consumido el mercado nacional sin exportación? Alrededor de 0.25. En otras palabras, en 10 años de puesta de operación comercial Camisea desde el año 2004, porque empezó en septiembre de 2004, no llegamos a un TCF de reservas consumidas o agotadas. Por eso aquellos que digan que se va a acabar el gas, no señores, porque según el Ministerio de Energía y Minas y la prospección sísmica en 3D, sistemas satelitales, etc., existe la gran probabilidad de que el Perú tenga alrededor de 36 trillones de pies cúbicos por día. Perdón, 36 trillones de pies cúbicos en reservas de gas natural. Y para eso, ¿qué se necesitan? Que vengan empresas y que empiecen a invertir. Para eso necesitamos que exista, porque esas empresas, a través de sus gerencias sociales, expliquen a la población la importancia y los beneficios del gas natural. Hoy en día, con esos 1.200 millones de pies cúbicos por día de gas natural transportado y esos 90.000 barriles de los líquidos del gas natural, recibimos 100 millones de dólares en promedio. 100 millones por mensual. Al año estamos hablando de 1.200. En 20 años serían 24.000 millones de soles. Y por la ley del canon, de lo que recibimos en regalías, el 50% se queda en la región del Cusco, donde se distribuye el gobierno regional, municipalidades, Echarate, la convención, etcétera, universidad. Ya queremos entrar ya en la parte que nos explicar. ¿Cuántos vehículos existen convertidos que están operando en gas natural vehicular? En el Perú hasta la fecha, casi 180.000 vehículos. 180.000. ¿Cuántos talleres de conversión? Es decir, los vehículos mineros que se convierten a la tecnología del GNV, del gas natural vehicular. 161 talleres de conversión y 232 estaciones de gas natural. En otras palabras, 232 grifos. ¿Qué es lo que queremos en el Cusco? Que al menos exista un grifo y que al menos, para empezar, existan 200 vehículos que funcionan, y esa es la tarea del proyecto Cusco Gas, que está dirigido por el ingeniero César Román y lo está manejando la dirección de producción. Pero ¿cuánto consumen esos 180.000 vehículos? Son menos de 100 millones de pies cúbicos por día. En otras palabras, lo que consumen las casas, lo que consumen los vehículos es nada. Lo que consumen las centrales eléctricas es también poco. Entonces, lo que se lleva de gran consumo es la exportación.
Lamentablemente, como no somos un país industrializado, lamentablemente lo digo porque la demanda de potencia de nuestro país es 5.600 megavatios, 30 millones de peruanos con todas sus industrias. La demanda de potencia de Chile, de los vecinos del sur, es 10.000 megavatios. Sus 17 millones de chilenos, más sus industrias, consumen 10.000 megavatios, casi el doble de nosotros. ¿Cuánto consume Brasil? Los 200 millones de brasileños consumen 100.000 megavatios. 100.000, 10 veces lo que consume Chile. ¿Y cuánto consume Estados Unidos? 10 veces lo que consume Brasil. Estamos hablando de un giga, de un terabyte. ¿Cuáles son las razones económicas? ¿Por qué en el Perú existen 180.000 taxistas que utilizan gas natural vehicular? Por la simple razón: el gas natural vehicular en cualquier gasocentro, en cualquier grifo de Lima, se vende por metro cúbico. ¿A qué precio? $1.50. Pero, ¿cuántos metros cúbicos hace un galón? Hace 3 metros cúbicos hace un galón. Entonces, aproximadamente un galón de GNV me cuesta 5 soles. Y con ese galón yo recorro 35 kilómetros. ¿Cuánto cuesta la gasolina de 90 octanos? Ya está llegando a 16. Pero hacer las matemáticas simples, pongamos 15 soles. Un ahorro por galón gasolina de 90 octanos versus un galón de GNV, 10 nuevos soles por galón, para recorrer la misma distancia, que son los 35 kilómetros. Pero ¿cuántos kilómetros recorre un taxista en promedio de Lima? 200 kilómetros. Para recorrer 200 kilómetros tengo que consumir 5 galones. El taxista que se ha convertido a gas natural gasta por día 25 soles. El taxista que sigue utilizando gasolina 90 gasta 75. Un ahorro por día de 50 soles por día. Al mes sería 1.500, y al año 18.000 soles, ¿no es cierto? Esa es la importancia por qué los taxistas se convierten a esta tecnología de gas natural. Siguiente. Yendo a lo que nos compete, vamos a hablar del gas natural comprimido para las 10 ciudades antondinas en Perú. Existe en el año 2013, a través de una licitación promulgada por el área de inversión del Ministerio de Energía y Minas de la Dirección General de Hidrocarburos, un contrato de asociación público-privada. ¿Por qué? Porque participa el Ministerio de Energía y Minas con la empresa que ganó la licitación, para la masificación del uso del gas natural comprimido a 10 ciudades: Abancay, Andahuaylas en la región Apurímac, Huamanga-Huanta en la región Ayacucho, Huancavelica, Huancayo-Jauja en la región Junín, Cusco, Juliaca y Puno en la región Puno. 10 ciudades, 6 regiones. Con fecha del 17 de octubre, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, firma un contrato con Transportadora de Gas Comprimido Andino. Es una empresa, Graña y Montero Petróleo. Graña y Montero es una empresa peruana, pero también interviene desde hace muchos años en el tema de hidrocarburos. Y tiene una especie de filial, un brazo petrolero que se llama Graña y Montero Petrolera. Graña y Montero se presenta a la licitación con otras empresas y gana esa licitación por $15 millones para llevar el gas a 10 ciudades antondinas. Dentro de ellas se considera Cusco. Pero cuando se firman los contratos, por el tema de administración financiera, ellos crean una sociedad de propósito comercial, una sociedad de propósito especial, y denominaron a su empresa Transportadora de Gas Comprimido Andino. Consiste en llevar el gas natural que parta de algún lugar ubicado en la válvula de TGP de la empresa Transportadora de Gas de Perú y transportar ese gas. A su vez, el Ministerio de Energía y Minas ha firmado convenios con estas 6 regiones para implementar lo estipulado en el contrato público-privado. Para entender de mejor forma, este es el gasoducto de TGP, de Transportadora de Gas del Perú. Existen 3 válvulas importantes en su recorrido. Una es la válvula de Quempachato, que se ubica en la conversión. Otra es la válvula de Tocto, que se ubica en la región de Ayacucho. Otra es la válvula de Rumichaca, que se ubica en la región de Huancavelica. Siguiente. Y ahí está el esquema. De cualquiera de esas válvulas se puede sacar el gas natural, pero para sacar el gas natural, primero, para que se convierta en gas natural comprimido, hay que comprimirlo. Aproximadamente por la tubería de TGP, por el gasoducto,
el gas avanza, se mueve a una presión de 120 bares. Para que sea gas natural comprimido hay que incrementar su presión a 200 bares. La empresa, en este caso, la empresa conversó con la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y era: tenemos que ubicar un centro estratégico, un lugar, un centro de acción que involucre a las 10 ciudades para poder transportar. Y ese lugar técnicamente viable fue Tofto. Y es así que en Tofto están construyendo un gasoducto de 20 kilómetros que se acerca a la ciudad de Ayacucho, y en Ayacucho van a implementar una estación de compresión. En esa estación de compresión van a llegar las cisternas criogénicas, que son los trailers que van a transportar el gas natural comprimido, y tienen que llegar a las estaciones de servicio de gas natural vehicular. En otras palabras, que tienen que llegar hasta los grifos. Siguiente. Ahí nomás. Como les dije, ducto de transportadora de gas del Perú. Van a instalar en Ayacucho una estación de compresión. Es tarea de Graña y Montero, porque es solo una solicitación de 15 millones de dólares, y va a distribuir a través de esos camioncitos el gas natural vehicular, que tiene que llegar hasta los gasocentros ubicados en las distintas regiones, en las 6 regiones y en las 10 ciudades. Eso se denomina la primera etapa. ¿Cuál es la segunda? Una vez que ya tenga el gasocentro, se implemente a través del FISE, que es el Fondo de Inclusión Social o Energético, y según por ley administrado por las empresas eléctricas concesionarias, es decir, los electros del Perú, en el Cusco Electro Sureste, se van a encargar de diseñar, de la mano con el financiamiento de los gobiernos regionales, las redes domiciliarias a través de la instalación de las distintas locales. Fase número 1, gas natural vehicular para los carritos de gas. Fase número 2, redes domiciliarias. Pero esto aquí, mientras tanto, el 30 de junio se dé la licitación del gasoducto subperuano. Y como en la nueva ramificación va a haber un ramal en la zona de Anta, esto tiene que empalmarse al ramal que debemos tener de Anta hasta un city gate ubicado al norte de la ciudad. Cosa que se complementa, se cierra el esquema, y estos gasocentros tienen que mudarse a provincias donde no exista o donde no lleguen los ramales del gasoducto. Siguiente, por favor. Este es un esquema recontra básico de cómo va a ser el transporte. Las cisternas criogénicas, y estas son sus plantas envasadoras. Este modelo es de una empresa argentina. Entonces son distintas, las cisternas pueden ser de forma distinta. La empresa se llama Galileo. Transporte de gas natural comprimido, el almacenamiento en estos tanques, en esos containers, en la estación del grifo, en el gasocentro, y esta es la carga de automóviles con GNV. Ya sabemos el ahorro importante. ¿Qué es lo que ha hecho la región en estos meses? Ni bien asumimos el cargo, nuestra tarea inmediata fue: nos contrataron a nosotros para traer gas al Cusco, inmediatamente, recuperar el tiempo perdido. Ustedes pueden ver que el 7 de marzo de este año firmamos este convenio específico entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Cusco para implementar e ingresar a ese contrato de asociación público-privada entre la DGH del Ministerio de Energía y Minas y Graña y Montero Petrolera, representada por Transportadora de Gas Natural Comprimido. La firma del actual Ministro de Energía y Minas, el ingeniero Mayorga, el presidente, y con todas las oficinas competentes: Dirección de Energía y Minas, Asesoría Jurídica, Desarrollo Económico, Gerencia General de por acá arriba, etc. Siguiente. Pero nosotros no lo hicimos esto de forma callada. Siempre nos hemos quejado, cuando somos consultores privados, que no nos toman en cuenta a la sociedad civil. Y ahí va un punto de vista importante. Antes de la suscripción de este tan importante convenio específico, lo que hicimos fue lo siguiente. El convenio lo hemos firmado el 7 de marzo. 28 de febrero, mi persona envió una carta al decano del Colegio de Ingenieros del Cusco, donde le remito la propuesta de convenio específico, que todavía no lo habíamos firmado, y solicitaba una opinión técnica. ¿Es bueno firmar este convenio? ¿Va a traer beneficio al Cusco? Técnicamente,
díganos del Colegio de Ingenieros si esto es bueno o es malo y qué nos espera. Fue recibido en esa misma fecha, días después, 17 de marzo. Ese es el problema. El convenio lo firmamos el 7, pero yo le pido le pido la opinión el 28. ¿Qué indica? El Colegio de Ingenieros, a través de las conclusiones de su Comisión Técnica de Hidrocarburos, indica: se opina que es necesario efectivizar la firma del convenio específico entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Cusco, considerando como objetivo la masificación del gas virtual en la región del Cusco. En otras palabras, señores, el Colegio de Ingenieros ha respaldado el convenio específico firmado. Es decir, esto no es idea de Iván Prado Barreto, el director de Energía y Minas, que va de la mano con el director de producción. No, hemos seguido los pasos técnicos correspondientes. Siguiente pregunta. La primera etapa, ¿cuál es nuestra tarea y qué nos estamos trabando? Que nosotros tenemos que otorgar todos los gobiernos regionales que han firmado ese convenio específico, de esas 6 regiones y de las 6 ciudades, tenemos que entregar un terreno de 2.000 metros cuadrados a través de un contrato de derechos de superficie a Gran y Motero Petrolera, a Tecnagas, por 20 años. Pero ese terreno tiene que ser de 2.000 metros cuadrados. Lamentablemente, el gobierno regional de Cusco solo tiene un terreno de esas características, que esté recontrasaneado en registros públicos, inscrito en SUNAR, con sus fichas registrales correspondientes, con todos los permisos legales que son exigidos, y el grifo, y justo este terreno de 2.000 metros cuadrados se ubica en la zona de confraternidad, acá cerquita del distrito de Huancha. Felizmente el ingeniero José Román, que va a exponer después, el año pasado trabajó y obtuvo la autorización por parte de los INERMI, y ya tenemos el ITF aprobado. Pero no es fácil entregar un terreno por 20 años, porque primero piensan: caramba, me estás entregando un terreno de 2.000 metros cuadrados, como el Cusco los terrenos son caros por el tema del turismo, de 10 millones de soles por 20 años a Gran y Montero. ¿Cómo se explica técnicamente que todas las regiones están haciendo lo mismo en las 10 ciudades? ¿Qué ha hecho Apurímac? Andahuaylas ha comprado un terreno con $400.000, ahí es mucho más barato. Abancay con $700.000. Ayacucho ya está construyendo el gasoducto de 20 kilómetros y está obviamente construyendo su estación de compresión. ¿Qué está haciendo Huancavelica? Supuestamente la región más pobre. La región de Huancavelica ya está implementando y está entregando el terreno completamente saneado. El siguiente paso es firmar un contrato de derecho de superficie con la empresa que ganó la licitación, transportadora de gas natural comprimido. Ya, felizmente, ya hemos obtenido la aprobación de asesoría legal, donde indica: como solo entregas por contrato de derecho de superficie, es decir, en ningún momento dejas de tu gobierno regional de ser propietario, ya no necesitamos pasar esto por el Consejo Regional, sino de frente es la firma de la autoridad que representa a la región. Puede ser el presidente o en su delegación nuestro gerente general. Estamos caminando y corriendo en eso, porque hace 2 semanas también estuve en Lima y me enteré que todas las regiones ya están firmando su contrato de derecho de superficie, y como siempre, Puno y Cusco son los rezagados. Ojo, el convenio específico que hemos firmado en marzo, todas las ciudades, las 5 regiones, lo firmaron el año pasado, en septiembre aproximadamente. Estamos recuperando 6 meses que no se hizo nada relacionado a la firma de ese contrato y tratar de sacar, porque lo que queremos es traer gas. No importa que sea la empresa X, que sea la empresa Y. Yo como joven estoy cansado de que el Cusco, 30 años, pudo tener en el 88 su gasoducto. Teníamos ya desde el año 2004 un gasoducto que va a la costa, solo recibimos regalías y hasta ahora no tenemos gas. Lo que queremos hacer en estas pocas semanas que estamos es avanzar lo máximo que pueda. Que inaugure cualquier presidente regional, cualquier director de Energía y Minas, eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es que la población se beneficie. Siguiente pregunta. Esta es una vista satelital de la área requerida. El área del grifo es de 2.800 metros cuadrados, pero lo que requerimos solo son 2.000 y ya tiene un informe técnico favorable. Siguiente. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa, que se denomina instalación de la estación de descompresión, pedido de redes domiciliarias. Es importante explicar. Según la ley del FICE, los encargados en la estación de redes, que son los que van a tener la concesión en lo que se llama distribución, son los electros, las empresas eléctricas.
En este caso sería Electro Sureste. Y ayer preguntaba al ingeniero de los Inormin, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Lo que primero hace una empresa que quiere tener la concesión es lo siguiente. Primero presenta su propuesta de concesión, su solicitud a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Una vez está otorgada, segundo paso, la empresa contrata a una consultora o a un ingeniero que le evalúe, que le diseñe todo ese tipo de redes. Ese denominado expediente técnico tiene que ser presentado a los Inormin. La área respectiva de gas natural tiene que dar su evaluación. Es como una tesis. Te observo, me levantas observaciones y te apruebo o doy la conformidad a través de un informe técnico de ese expediente. Pero ¿qué pasa si otra empresa también quiere entrar en la concesión? Es decir, aparte del Electro Sureste, viene una empresa X y dice, ya, yo también quiero ser el concesionario del transporte de gas natural en el Cusco. Caramba, lo licitaremos y hay una licitación. El ganador de eso pone los precios para recuperar sus costos de operación y mantenimiento, el tiempo que dura la concesión. Creo que decían 30 años mínimo, 60 años máximo, o 20 años mínimo, 60 años máximo. Eso es el segundo paso. Siguiente. Más o menos esta es la propuesta. Que Cusco Ciudad, nuestros 8 distritos, se vea de esta forma para el 2016. ¿Y por qué el 2016? Porque la licitación del gasoducto peruano se va a dar el 30 de junio, de aquí 40 días. Y lo que queremos es cuando se construya el ramal en la zona de Alta, donde la Dirección Regional de Energía y Minas es un actor importante. ¿Y por qué? Porque a través de la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, las direcciones de energía y minas revisan, evalúan y aprueban los gasoductos ubicados dentro de las regiones y que no pertenezcan a una concesión del Ministerio de Energía y Minas. Otra vista satelital de lo que se espera próximamente. Y este es un esquema de distribución de gas natural a domicilio. El siguiente expositor va a exponer esto de mejor forma, pero se entiende que es una red externa, por si acaso una válvula de bloqueo manual, una tubería de conexión, tubería de polietileno, redes internas. Esto se denomina cometida, como los medidores de energía eléctrica, esto van a meter los medidores electricistas, una red interna y todo lo que puede ser beneficiario, una estufa, una terma, una secadora, una cocina, etc. Siguiente. Este es el esquema de la licitación que se va a dar el 30 de junio, denominado gasoducto peruano. Todo el proyecto en sí se llama Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto peruano. Este es el esquema. De la zona de Malvinas se ha diseñado un gasoducto que llega hasta la zona de Hilo para transportar el gas natural seco, que es metano y etano. Y a propuesta del postor se puede construir paralelamente un poliducto que transporte propano y butano. Si alguien pregunta, la única forma técnica de que el precio del valor de gas que estamos pagando más de 43 soles, 45 soles en un Cusco y que baje, es que se construya una gran planta de fraccionamiento que procese 100.000 barriles de líquidos de propano y butano por día y le haga competencia al Pluspetróleo. ¿Por qué en Bolivia cuesta 10 soles el GLP? ¿Por qué en Ecuador cuesta 7? Porque esos países tienen otra política económica. Ellos subsidian, o sea, es decir, no venden al precio real. El costo de producción del GLP en Pisco, en esa planta de fraccionamiento de Pisco que pertenece a Pluspetrol, es 18 soles. Pero esos 18 soles por kilo hay que transportarlo, por 10 kilos, hay que transportarlo en barquitos hasta el Callao. En el Callao hay plantas envasadoras y plantas distribuidoras que empiezan la repartija a todo el Perú. Si por ahí alguien dice, si Petroperú no trabajaría, estaría menos. La pregunta es, la respuesta es, en Talara existe la refinería de Petroperú y también procesa o produce el GLP, el gas licuado de petróleo, que utiliza del petróleo que sale del oleoducto norperuano, que es transportado del oleoducto norperuano. Y también, si ustedes buscan en la página de los Inormin, venden al mismo precio, 18 soles el kilo. Es decir, señores, acá se tienen que decir las cifras técnicas y por favor, ustedes no se dejen llevar por aquellas personas que se quieren tumbar licitaciones, que quieren organizar huelgas. Lo que los jóvenes, yo tengo 34 años, lo que nosotros los jóvenes debemos buscar es que por fin nuestra región, nuestro Gran Sur, se caracterice y canalice todo desde el punto de vista técnico-económico. El tema político no nos interesa, sea presidente Perico o los Palomates, no nos importa. Lo único que queremos como jóvenes es desarrollo,
industrialización, es generar puestos de empleo, y para eso necesitamos inversiones. Este es el cronograma de la licitación del gasoducto peruano. Apertura de sobre número 3 de adjudicación de la Pro es el 30 de junio. El 30 de junio, señores, va a haber un ganador. Se están formando dos consorcios que puedan ganar. ¿Recuerdan ustedes la empresa Punto, la que tenía la concesión del gasoducto peruano? Ya. Tiene un dueño que se llama Odebrecht. Y Odebrecht está formando un consorcio. Parece que está formando el consorcio con Dani Montero, además de la empresa china, esta que ha comprado los lotes de Petrobras, el lote 58 y el lote 57, el CNPC, China National Petroleum Company, versus otro consorcio muy importante que es Techint, el que ha construido Camisea, que se ha juntado con Sempra, el dueño de Luz del Sur, el que le da energía a la mitad de Lima, y también es dueño de las centrales antidereza que están construyendo actualmente, y dueños de Enersur a través de Suez Energy. Enersur es una empresa muy grande que tiene más de 1.500 megavatios instalados en la zona de Pisco. Siguiente, por favor. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de la industria petroquímica? El gas natural seco tiene un 90% de componente que es el metano. El metano, señores, esto va para los químicos, es base para la producción del amoníaco. Del amoníaco me salen fertilizantes, explosivos, sirve para la separación minera y el metanol. Sí, dentro de los fertilizantes se puede encontrar la urea, los fosfatos de amonio, el nitrato de amonio, pero grado agrícola. Y en los explosivos, el nitrato de amonio, grado explosivo, el popular AUFO. Y dentro de la separación minera, el cianuro de sodio. Siguiente. Ahí pueden ver ustedes las fotos de los fertilizantes, de la urea y el nitrato de amonio. El ANFO, siguiente. Cianuro de sodio para la separación minera, para los procesos de lixiviación. Siguiente. Esto es lo más importante en la industria petroquímica a nivel mundial. ¿Y qué cosa? Es el 10% del gas natural seco, el famoso etano. El etano se craquea y se obtiene el etileno. Se sigue craqueando, se obtiene el polietileno. El polietileno, el óxido de etileno, el cloro de vinilo y el etilenglicol sirven para la producción de los famosos convertidores y o conversores termoplásticos, que son láminas, películas, envases, recipientes, tuberías, plásticos, etc. Envolturas de suelos, inyectables, tuberías, codos, sandalias. Siguiente. Estos son aislantes de los conductores eléctricos, la cinta aislante, conductores, cables. Siguiente. Lentes de contacto, parachoques, llantas, etcétera. Televisores, tablets, laptops, Blackberries, todo eso es la industria del polietileno. Pero el polietileno da trabajo, claro que sí. Miren ustedes, el gas que exportamos a través de la planta de Perú LNG de gas natural licuefactado se vende a $200 la tonelada. En la industria petroquímica, el etanol ya cuesta un poco más, $300. A través de la central petroquímica, cuando se produce el etileno ya cuesta $1.000 la tonelada. El producto de resinas, los polietilenos, $2.000. Y los convertidores plásticos, los transformados, entre $4.000 y $6.000. Si exportarlo me cuesta $200, la última cadena de los transformados llega hasta $6.000. Es decir, la cadena de productividad se incrementa en 30 veces aproximadamente. Eso, señores, genera trabajo. ¿Cuánto está el gas hoy día? $4.50 el millón de BTU, 1.000 pies cúbicos, pero cotizado al commodity que se llama Henry Hub. Es el precio de venta del marcador de gas en Estados Unidos. ¿Cuánto de empleo? La petroquímica de primera generación, que son los fertilizantes, la urea, el amoníaco, el AM, etc., 0,5 empleados por cada 1.000 toneladas de producción al año. La petroquímica de segunda generación, los polietilenos, el etilenglicol, 1.5 empleados por cada 1.000 toneladas de producción anual. Pero los conversores termoplásticos, la petroquímica de tercera generación, 55 empleados por cada 1.000 toneladas de producción anual. ¿Qué clase de petroquímica se empieza a construir en la zona de hilo? Braskem es una empresa que tiene dos socios, Odebrecht, el dueño Kultur,
el que le vendió los lotes 58 y 57 a la empresa china. Petrobras, Braskem estaba trabajando un proyecto, un expediente técnico para producir 1.2 millones de toneladas métricas de polietilenos. 1.2 millones de toneladas métricas de polietilenos me generaría 66.000 puestos de trabajo. 66.000. ¿Cuánto sería todo este proyecto? Alrededor de 6.000 millones de dólares. Y ahí va. La construcción y operación del complejo petroquímico en su fase inicial, en el estudio de prefactibilidad arrojaba: yo quiero producir polietileno y polipropileno, 1.2 millones de toneladas métricas por año, voy a gastar entre 2.500 a 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto es Las Bambas? 4.800. ¿Cuánto es Conga? 4.800. ¿Cuánto es Calvay? 1.700, el puerto Constancia. ¿Cuánto cuesta EGEMSA segunda etapa? Sus 99 megavatios, 147 millones de dólares. ¿Se dan cuenta de la cantidad de inversión que existiría de producirse y de que esto se desarrolle y que sea realidad? Siguiente. Según la revista Caritas, en un estudio del año 2011, mostraba lo tan importante que sería el desarrollo del polo petroquímico en hilo desarrollado por Braskem, por el técnico que lo estaba trabajando con Braskem. Inversiones de 16.000 millones de dólares, 3 veces Conga, 3 veces Las Bambas, para producir etano, amoníaco, metanol, una planta fraccionadora de GLP que le haga competencia al consorcio camisero, que le haga competencia a Plus Petrol y que los precios ahí sí bajarían, una planta de exportación y las centrales térmicas. Hablando de las centrales térmicas, a fines de noviembre del año pasado se licitó el nodo energético del sur, donde van a construir 2 centrales térmicas importantes, una en Mollendo de 500 megavatios y una en el hilo de 500 megavatios. Son distintas empresas las que adjudicarias. Una empresa se llama Samay 1, la que va a construir en Arequipa, y la otra es socia de Enersur, del grupo Suez Energy, que va a construir los 500 megavatios en Moquegua. En Cusco se viene hablando que se va a construir una central de 200 megavatios. El tema es, si alguien pregunta, ¿y por qué no se construyen centrales eléctricas en Cusco? ¿Por qué ese nodo energético no se da en Cusco? Esa central térmica de Quillabamba, por solo encontrarse a 960 metros sobre el nivel del mar, en teoría debería producir 200 megavatios y consumir 40 millones de pies cúbicos por día. Pero eso, señores, es solo teoría. Por encontrarse esos 960 metros sobre el nivel del mar, existe un factor de corrección por altura, porque lógicamente hay menos cantidad de oxígeno. Y solo me va a producir 160 megavatios. Voy a perder 40 megavatios porque solo esta central eléctrica térmica se va a construir a 960 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto es el precio actual de la energía? Según Ocimermin, que fija la tarifa en barra, $40 el megavatio hora. Si yo multiplico $40 el megavatio hora por todo un año, por esos 40 megavatios me salen 13.5 millones de dólares en pérdidas. ¿Quién asume ese sobrecosto? El que va a ser dueño y que va a operar esa energía. ¿Será Electroperú? No sé. Siguiente, por favor. Mientras nosotros nos arañamos que Conga no va porque son 5.000 millones de dólares, que el agua se va a contaminar, etc. Si nosotros nos oponemos a los proyectos, miren lo que pasa en otras partes del mundo. Según la Cámara de Madrid, a través de un encuentro empresarial en Qatar y Abu Dhabi, decían, en los países de Oriente Medio se están desarrollando proyectos de petróleo y gas por el valor de 228 billones, o sea, 228.000 millones. Si se da el gasoducto con los 2 tubos, el poliducto, la planta fraccionadora, las centrales térmicas, en el mejor de los casos llegamos a 16 billones, en estos países están hablando de 106 billones. Proyectos de agua y energía, solo proyectos de energía, centrales eléctricas, 70 billones. Tense en cuenta, el mundo ha cambiado de economía, de mercado. Por eso los países crecen. Por eso la China, los países del Asia, Qatar y estos países que están acá están creciendo por encima del 15-20%. Y están creciendo tanto que ya están parando su producción de aviones, están parando su producción de vehículos, porque la economía se está sobrecalentando. En el Perú, recién, algo más de 10 años, estamos creciendo un promedio del 6 o 7%, recién.
pero aún Chile nos lleva 30 años o 40 años adelante. Recién queremos lanzar nuestro primer satélite. Señores, estos países están armando todo. Nosotros vamos a permitir que venga gente, que se ponga los proyectos, que diga no a la licitación, que no a esto, que vamos a pelear. Obviamente que no. Solo comentario, el proyecto de Salca-Pucara, que es chiquita, es central, 130 megavatios. La gente con papata, sin argumento técnico alguno, aguas abajo del embalse de Santa Bárbara, se han opuesto al proyecto contundentemente. Lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en horas de la tarde? En Moquegua, en la región Moquegua, donde se va a desarrollar el polo petroquímico, va a venir desde Mesa de Jiminas. Están los dueños, los gerentes de Intersur, los que van a dar la licitación de 500 megavatios. Están los dueños de las empresas mineras que operan ahí, Coajone y Toquepala, o sea, los gerentes de Saudi. Están empresas petroquímicas, está Braskem, que va a desarrollar posiblemente este proyecto petroquímico. Y nosotros nos oponemos. Yo felicito al ingeniero César Guamán, a través de la Dirección de Producción, que está organizando este evento de charlas. Deberían ser mucho más seguidas, ¿no es cierto? Siguiente. Miren ustedes cómo era Dubái a fines de los 80. En la pista, 4 edificios. Miren cómo es Dubái hoy en día. La pista, estos 4 edificios. Gracias a qué? A esos 106 billones de dólares de inversión. Lo que necesitamos es traer el capital privado, respetando la normatividad, respetando el medio ambiente, respetando lo que haga el organismo regulador en el sector. Siguiente, por favor. ¿Por qué los complejos petroquímicos se construyen en la costa? Eso tiene una razón técnica. No es que se tiene que construir en el Cusco, se tiene que construir en 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a explicarle por qué. Siempre es bueno ver cómo funciona el mundo. Brasil, 200 millones de habitantes, sexta economía a nivel mundial, ¿no? Ya le votó a Alemania el año pasado. Tienen 4 complejos petroquímicos importantes: Bahía, Sao Paulo, Río Grande del Sur y Río de Janeiro. Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo, Río Grande del Sur. Estos procesos petroquímicos consumen agua. Al consumir agua en gran cantidad, tienen que estar al costado del mar. Y obviamente, como el consumo interno de los países es pequeño, el negocio es para exportar. Consumes tu mercado interno y el excedente tienes que exportarlo para recuperar tus costos de inversión. Siguiente. ¿Qué es lo que hace México? Esa empresa Braskem es un monstruo a nivel mundial. Braskem y Pemex, Petróleos Mexicanos, firmaron un acuerdo para producir una fábrica de polietileno en Coatzacoalcos, que queda en la zona de Veracruz. Recuerda las novelas, siempre lo harán en Veracruz, en esta zona, siempre está en el Golfo de México y al costado del mar. ¿Pero cuánto produciría? 350.000 toneladas de alta densidad de polietileno en polimerización de 450.000. Esta planta ya está pronto a ser inaugurada. Mientras de acá armamos y rearmamos la licitación y perdemos tiempo. Siguiente. El parque químico en Houston, Estados Unidos, Houston, Texas. El mar al costadito. Siguiente. Corea, el parque petroquímico de Ulsan, igualito, al mar. ¿Se dan cuenta ustedes? Si queremos competir, tenemos que mirar el mar, porque eso se llama un hub. Siguiente, por favor. El procesamiento de los líquidos del gas natural, como comentario, de los líquidos del gas natural que eran por butano, eran transportados en un poliducto, llegaban hasta planta de fraccionamiento y producían el GLP, la nafta y el diésel, y este es el balón de gas. Siguiente. La distribución de regalías, siempre es bueno explicar este tema. Del 100% de regalías, el 50% se queda para el Cusco. Pero veamos el otro 50%. El gobierno nacional se queda con casi 14%. Las Fuerzas Armadas, el 18.8%. Siempre dicen, ¿no?, que Codelco, la empresa minera chilena, le da un porcentaje de utilidades a sus Fuerzas Armadas. El gas de camisea, señores, está en el 18%. Ucayali, FOCAL 2.5%, aporta a los INERMIN, aporta al Ministerio de Jiminas en menos de 1%, y el aporte a Perú Petro, el encargado de promoción de la inversión privada en hidrocarburos. El FOCAL le dan a Ayacucho, Boquebel, Ica y Lima provincias. ¿Por qué? Es un fondo, el fondo cabecera, porque el gasoducto y el poliducto atraviesan también otras regiones, y por atravesar otras regiones es como una especie de derecho y se paga ese porcentaje.
recibido el último mes. Según Perú Petro, las regalías en total alrededor de 100 millones de dólares. Lo que les decía, 100 millones de dólares mensuales. Los líquidos, 75 millones de dólares. Y el gas seco, 23 millones de dólares. A pesar de que se exporta, el gas seco no nos da mucho. Lo que nos da son los líquidos. Es por eso que en esta licitación del gasoducto peruano tiene que estar sí o sí el poliducto. ¿Y por qué el poliducto? Porque la concesión va a ser por 30 años y también por esa tubería se va a transportar alrededor de 1.000 millones de metros cúbicos por día y 140.000 barriles. 140.000 barriles líquidos multiplicados por 30 años nos va a dar alrededor de 14.000 millones de dólares. En 20 años, señores, si se construye el poliducto, el que transporta el propano y el butano, el Perú recibe como país 14.000 millones de dólares a estos precios. Estos son los marcadores internacionales del gas. ¿Por qué dicen? ¿Por qué ya no le vendemos a México? Mejor le vendemos a Japón. Por lo siguiente, existen 5 marcadores internacionales, pero los importantes son el Henry Hub, que es el precio del marcador en Estados Unidos y en Norteamérica, el NBP, que es el National Balance Point, que pertenece al Reino Unido, y el JKM, que pertenece a Asia, el Japan Korean Market. En Japón está alrededor de, no sé si pueden observar, hasta febrero de este año estaba alrededor de los 20 dólares, ahora está alrededor de 14, el millón de BTU. Europa le sigue, está alrededor de 10, alrededor de 8, y el Henry Hub no pasa de 4. ¿Por qué no pasa de 4? Porque en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos están implementando la búsqueda del famoso shale gas. Y el shale gas es el mismo gas natural, pero tiene una extracción no convencional. En vez de que sea una plataforma, un pozo petrolero vertical, se utilizan plataformas petroleras horizontales y hay en abundancia. Y esta superoferta, esta sobreoferta del gas, de esa extracción del gas no convencional, del nuevo shale gas o gas de esquisto, ha hecho que el Henry Hub se caiga al precio, alrededor de 4. ¿Y por qué en Japón cuesta 20? ¿Recuerdan ustedes el año 2011? Hubo el terremoto en Japón y hubieron problemas con las centrales nucleares. Una central nuclear produce 1000 megavatios, 18 horas en promedio. Al cerrar esas plantas, que eran 5 o 4 grupos, que son 5000 megavatios, empezó una política de cerrar las plantas nucleares por estos peligros que puede haber por el tema de la radiación, la contaminación, efectos radioactivos negativos y que esto dura miles de años. Entonces han empezado los países, algunos países y principalmente en el Asia, a cerrar sus plantas nucleares. Y al cerrar las nucleares, están empezando a implantar centrales térmicas que utilizan el gas natural o el diésel o el residual. Al haber mayor consumo, mayor demanda y la oferta que es la misma porque se estanca, los precios se disparan. Es por eso que en Japón cuesta alrededor de 20, 15 dólares. ¿Y qué nos conviene a nosotros? Ustedes prefieren vender a México que nos paga 4 dólares y de ahí nos da unas regalías a 0.50, un precio bajo, o preferimos todos vender a Japón que nos paga 20 dólares y nos da regalías mayores. Obviamente lo segundo, ¿no? Chile, ¿qué es lo que quiere? Quiere comprar nuestro gas y Chile nos pagaría alrededor de 20, pero por política de Estado, porque no quieren, porque no, los chilenos que sigo llorando por Miguel Grau, etcétera. No quiero a los chilenos. Yo mejor les vendería caro y cosa que los tengo alineados energéticamente. Siguiente, por favor. Este es el precio de ayer, 19 de mayo, 4.50 dólares el millón de BTU o 4.50 dólares 1000 pies cúbicos. Siguiente. Este es el gas convencional. Les decía que Venezuela tiene 147 trillones. ¿Aparece Venezuela? Acá dice que tiene 200. Y supuestamente vemos a Venezuela como el dios del gas, que hay que seguir a Venezuela, que hay que hacer lo que hace PDVSA, Petróleos de Venezuela. Miren ustedes cuánto maneja Rusia, casi 1600. Nosotros cuánto tenemos, 8.8. En el mejor de los casos podemos llegar a 36, pero por eso necesitamos inversiones. Este es el gas no convencional, la extracción de gas natural del shale gas, ¿no es cierto? La extracción horizontal. China tiene también 1300, casi como Rusia, pero miren los países de América del Sur. Recuerdan que Argentina no tenía gas, por eso ya no le vendía a Chile.
Argentina tiene 774 trillones de shale gas, México 681, Brasil 226, el resto del mundo 1014. Curiosamente, las reservas del mundo de gas natural convencionales 6.621 y 6.622 es del gas natural no convencional. En otras palabras, no hay que guardar el gas. ¿Por qué? Porque mañana más tarde el shale gas, que lo están super explotando en México y en Estados Unidos, va a hacer que el Henry Hub caiga al piso. Y como esto cae al piso, a nadie le va a interesar construir una petroquímica en un país que te hace huelgas, que te quiere cambiar la constitución, que te hace líos, que te hace huelgas en la carretera. ¿Por qué? Porque mejor se van a ir a un lugar donde el gas sea barato, a Norteamérica, o a México, o a Canadá, donde el gas va a ser mucho más económico y ellos van a recuperar su inversión. Estamos perdiendo desde el año 2009, que estoy siguiendo bastante de cerca este proyecto, y hemos perdido 5 años, señores. No a Contur, no a la petroquímica, que Petroperú creó Petrosur, etcétera, etcétera, y hasta acabar la Constitución nos jubilamos. Yo no quiero decir, tengo 30 años de experiencia, no es cierto. Yo solamente quiero que el Perú se desarrolle. Siguiente. Muchas gracias por su atención.